Soy Eduardo Lora, el director de estos cursos sobre la realidad latinoamericana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre opinión pública y los debates relacionados con las políticas públicas. Y tenemos para eso a un experto en el tema, Alejandro Foxley, que tiene una amplia carrera en la vida política, especialmente en Chile. Él fue el ministro de Hacienda y fue también senador durante el gobierno del presidente Aylwin de la Concertación. Posteriormente fue canciller durante el gobierno de la presidenta Bachelet y actualmente es el director de un centro de estudios independiente muy importante en Chile llamado CIEPLAN. Con nosotros Alejandro Foxley. Quisiera empezar por preguntarle si usted cree que las políticas públicas pueden orientarse exclusivamente por indicadores objetivos, como son por ejemplo el crecimiento económico o la inflación o el desempleo, etcétera. Durante mucho tiempo pensamos que eso era así y que era suficiente. Lo que hemos descubierto ahora es que mientras más crece una economía, hay movilidad social, la clase media se expande y sobre todo suben las expectativas a un nivel altísimo. Y el problema que se presenta entonces es cómo hacer para que la gente satisfaga sus expectativas en un tiempo razonable. Y si no es así, la percepción de las personas, a pesar de estar viviendo en una economía, entre comillas, muy exitosa, es de descontento y a veces incluso de una cierta angustia por una inseguridad económica que no pensaban que iba a estar en el escenario. Pero esto quiere decir entonces que los gobiernos deberían ponerse como objetivo que la gente se sienta feliz o por lo menos que la gente se sienta satisfecha con las políticas públicas. Pienso que los gobiernos deberán poner más atención en una capacidad de anticipar cómo la gente va a sentir cuando el proceso de desarrollo se desata y la economía va pasando a una etapa nueva. Anticipar quiere decir acercarse a lo que le pasa a la gente en la vida cotidiana, todos los días, cómo recibe los estímulos y las dificultades y cómo contestar de una forma más coherente a esta necesidad que tienen las personas no solo de sentir que la economía en abstracto crece, sino que a él o a ella le va mejor. Explíquenos de qué forma la insatisfacción del público con alguna política en particular puede ayudar al debate público y a la mejora en las políticas públicas, y en eso creo que la experiencia de Chile puede ser muy interesante. Creo que es muy interesante. Ejemplo así, bien breve. La economía chilena está creciendo más de 6% y uno supone, bueno, todos los sectores deberían estar sumándose a este esfuerzo y estar relativamente satisfechos. Hemos observado, ¿qué cosa? Un descontento acumulado en algunas actividades. Por ejemplo, hace 20 años en Chile había 200.000 jóvenes en educación superior, hoy día hay más de 1 millón. Perfecto, eso es un progreso. Sin embargo, hemos visto cómo las calles de las ciudades de Chile se llenan de jóvenes protestando, a veces violentamente, contra este sistema que se expandió. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder financiar esa educación superior, la familia de los sectores de clase media y clase media emergente tienen que pagar una cantidad tan alta de dinero, a veces más de la mitad del ingreso disponible de las personas, que después de un tiempo ya no pueden pagar más. Y habían puesto todas sus expectativas en que su hijo o su hija iban a llegar a una etapa superior, vía educación superior, y en realidad se tienen que salir de la carrera en la mitad porque no pueden pagar. Y eso provoca una frustración gigantesca e indica lo que decía antes. Tenemos que diseñar un mejor sistema de financiamiento universitario, pero anticipar a hacerlo antes que estos fenómenos ocurran. Y en este contexto, ¿qué cree usted que podrían hacer los medios de comunicación para contribuir al debate público y saber canalizar el descontento, interpretar y analizar bien el descontento? Bueno, la tentación de un canal de televisión, por ejemplo, que busca normalmente un alto rating, es sumarse a la protesta, al descontento, e incluso elevarlo en tono, en términos de minutos en el noticiero, y de exacerbar el problema con rostros sufrientes, digamos. Y en verdad eso está bien desde el punto de vista de eso es lo que está ocurriendo, pero si uno está preocupado por qué pasa después de esto, y cómo el bienestar colectivo se asegura después de una protesta legítima, yo creo que los medios tienen una tarea de ayudar a explicar, a hacer razonable por qué ocurre lo que ocurre,
a indicar los errores que haya cometido el gobierno o el sistema político o los parlamentarios, pero al mismo tiempo insinuar, mostrar un camino de esperanza, de que las cosas se pueden arreglar y que esta distancia entre la necesidad de la gente de sentirse contenta, con buena calidad de vida y lo que ocurre cada día, es posible esa distancia acortarla, siempre que la gente le dé un tiempo al gobierno y se dé un tiempo a sí misma para resolver esos problemas. Claro. Y precisamente hablando de la contribución que se puede hacer al debate público, ¿cuál es el papel de un centro de investigación o un centro de estudios, por ejemplo, como el que usted dirige, como CIEPLAN? ¿Cómo puede contribuir un centro de estudios a enriquecer el debate público y a acercar el debate a las necesidades del país, pero también a darle perspectiva a través del tiempo? Yo siempre digo que el rol de un centro de estudios, o un think tank, como se llama ahora, es acumular conocimiento muy aplicado respecto de lo que funciona y no funciona en la práctica, en determinados temas y sobre todo en función de lo que la gente va a demandar. Y por lo tanto tener capacidad de acumular esas ideas y hacer, como yo siempre digo, como un surfista que está esperando la buena ola. O sea, cuando en la agenda pública, por ejemplo, el tema se concentra en educación superior, un buen centro de estudio tendría que tener las ideas básicas para concebir ese sistema con un buen financiamiento, que la gente lo pueda pagar y que sea visualizado como una respuesta efectiva y positiva para las personas. Esta brecha entre ideas académicas o ideas políticas y lo que la gente necesita y siente es la que hay que llenarla en una forma muy aplicada. Yo creo que ahí los centros de estudio tienen una tarea que hacer. Claro, hay que estar preparados para cuando venga la ola. Para cuando venga la ola. Muchas gracias. Gracias a usted.